Si estás de acuerdo, Betty, ¿nos puedes dirigir en oración para iniciar, por favor? Claro que sí. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, porque nos das la vida, nos das todo lo que necesitamos. Y te pedimos, Padre, que este grupo de mujeres que estamos reunidas podamos aprender un poco más de tu palabra, que en esta charla que tenemos, pues podamos aprender juntas de de tu palabra primeramente, pero también de las experiencias que hemos tenido y que nos han ayudado a crecer y a madurar. Te pido, Padre, que estés con cada una de mis hermanas, que las bendigas grandemente y que en este tiempo que estamos con calor, frío, lluvia y demás, pues tú nos cuides y nos guardes de todo mal, porque las enfermedades pues están muy a la orden del día, Señor, y te pido que nos ayudes a cuidarnos y que estemos bien todos. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada una de mis hermanas y te pido una gran bendición para cada una de nosotras y sus familias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Betty. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema del mes, que es la oración. Y pues creo que todas estamos de acuerdo en que la oración es nuestra comunicación con Dios. Es una relación que implica, bueno, más bien una comunicación que implica una relación, más bien al revés quise decir. Y eso también implica buscar la voluntad de Dios, ¿no? Creo que eso va muy de la mano también con la oración. Sabemos que los componentes de la comunicación son tres: el emisor, el receptor y el mensaje, ¿no? No puede haber una comunicación como tal sin esos tres eh, conceptos, ¿no? El emisor es la persona que emite la información, el receptor es quien la recibe y el mensaje, pues, es el contenido de la comunicación. Esa es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Pero ¿cómo se comunica Él con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo escuchamos o cómo deberíamos de escuchar nosotros a Dios? Entonces aquí me gustaría hablar un poquito acerca de la meditación. Yo creo que la meditación es la única manera en que nosotros podemos escuchar. La comunicación es escuchar eso, precisamente, la palabra de Dios, reflexionar sobre las obras de Dios, considerar las leyes de Dios. El énfasis de la meditación se encuentra en un comportamiento cambiado como resultado de nuestro encuentro con Dios. El conocimiento y la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos con Dios mismo. Ese es en realidad el concepto de la meditación. O sea, detrás de esto, de tu Biblia, o sea, nosotros tenemos que tener en mente que a quien vamos a encontrar es a Dios mismo, hablándonos, ¿sí? Dándonos ese mensaje. Nosotros recordamos que en tiempos anteriores, la Biblia lo dice, y si alguien recuerda el texto, se los agradecería, donde dice que en tiempos pasados nos habló por medio de los profetas y de, ¿no? No lo recuerdo, pero ustedes sí. Bueno, pero entonces ahora, la única manera en que Dios tiene de comunicarse con nosotros es a través de su palabra. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios entonces? Pues a través de meditar en ella y de conocer su voluntad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, bueno, están de acuerdo conmigo. El texto que me tocó leer se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 13. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, el nombre de una persona en el pensamiento bíblico representa lo que la persona misma es. Ajá. Todo lo que era la persona estaba en su nombre. Entonces, las oraciones en el nombre de Jesús se basan en su persona, en su carácter y en su autoridad. Estas oraciones entonces deben ser ofrecidas de acuerdo a su voluntad. Ajá. Esta oración expresa entonces la alineación de mis deseos con la voluntad de Dios. Ajá. Entonces, ¿qué
¿Qué es orar en el nombre de Jesús? ¿Qué es? Bueno, pues primeramente es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Ajá. Dios como el rey de mi vida, como el creador, como el rey y señor de todo, y yo en mi lugar de creación, ¿no? Como una persona, una hija de Dios, tratando de seguir su ejemplo y de llegar a su estatura, ¿no? Ese es el lugar de Dios y el mío. La segunda cosa que es orar en el nombre de Jesús es aceptarlo como nuestro representante. No podemos entrar a la presencia de Dios sin Jesús. ¿No? Por tanto, toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús, recordando que podemos estar ante el trono de Dios solo por el mérito de la sangre de Cristo. No sé si Ale Maquena, nos pudieras hacer favor de leer Hebreos 4. Hebreos 4 de los versículos 14 al 16. Ahí voy, ahí voy. Hebreos 4, ¿qué, perdón? 14 al 16. 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Ale. Entonces, tenemos que recordar cuando estamos haciendo nuestras oraciones que podemos acercarnos al trono de Dios a orar precisamente a través del sacrificio de Jesús. Es lo que nos permite estar delante del trono de Dios, como lo acabamos de leer. Otra cosa que implica orar en el nombre de Jesús es el honrar a Dios. Ajá. Lo acabamos de leer en el versículo 14. En el capítulo 14, perdón, y versículo 13. La primera parte de ese versículo dice, pide y conseguirás. Bueno, parafraseando, ¿no? Pero la segunda parte dice, para que el Padre sea glorificado. Entonces, si nosotros meditamos en su palabra, conocemos en su voluntad y entonces eso nos va a ayudar a hacer una oración efectiva que va a estar acorde a la voluntad de Dios. Entonces, mis deseos van a estar listos para glorificar a Dios cuando yo voy a Él en oración. Entonces, una oración egoísta, pues pide lo que quiere, ¿no? O lo que necesita. Pero la oración de fe está enfocada en glorificar. La otra cosa que sí es orar en el nombre de Jesús es nuestra unión con Cristo. Ojalá que tuvieran sus Biblias ahí a la mano. Me gustaría que solo lo abrieran, no lo vamos a leer. Abran su Biblia ahí en Juan, en el capítulo 14. Si vemos un poquito ahí el contexto de todo lo que estamos leyendo, si tienen sus títulos ahí, la Biblia dice Jesús, el camino al Padre. Ajá. Y luego nos está hablando en el versículo 15 acerca de la promesa del Espíritu Santo. Luego nos está hablando en el capítulo 15 acerca de que Jesús es la vida verdadera. ¿Sí? Entonces, en todo este contexto del capítulo 14 y versículo 13 de Juan, estamos encontrando a Jesús glorificando al Padre, o sea, dándole su lugar, ¿no? Felipe mismo le dice, me pides una prueba, si me conoces a mí, pues conoces a Dios, ¿no? Entonces les está prometiendo al Espíritu Santo. Nos está pidiendo, por ejemplo, en el capítulo 15, que estemos unidos con Él y con su palabra. Entonces, en todo este contexto encontramos a Jesús glorificando al Padre, prometiendo moradas con Él, prometiendo el Espíritu Santo y recordándonos la importancia de permanecer en Él y en su palabra. Entonces, orar en el nombre de Jesús proviene de nuestra profunda unión con Él. No hay manera de que nosotros hagamos una oración egoísta, si conocemos su voluntad, si ponemos a Dios en primer lugar, ¿cómo se llama? Si recordamos que Él es nuestra entrada hacia el trono, entonces todo eso nos va a llevar a hacer una oración eficaz.
y efectiva, que lo que busque sea glorificar a Dios. Otro punto, el número 5, si es que lo van a, contando o escribiendo, dice, orar también en el nombre de Jesús es orar en su voluntad. La voluntad de Dios es una gran bendición, es nuestro lugar seguro. Y es que deberíamos de verlo siempre así, ¿no? El lugar seguro para nosotros es la voluntad de Dios, porque Él quiere lo bueno para nosotros. Entonces ese es nuestro lugar de seguridad. Las oraciones de Jesús, si recordamos en la mayoría de los textos en los evangelios, se enfocan en Jesús pidiéndole a Dios, hágase en mí tu voluntad. Siempre le dice así, si ustedes lo recuerdan, la mayor parte de las veces, ¿no? Jesús pide que se haga su voluntad, la voluntad de Dios en él. Entonces, orar en el nombre de Jesús para nosotros debe de ser en la misma dirección. Que Él haga su voluntad de nosotros, con su disposición. Con esa misma disposición que oraba Jesús al Padre, nosotros tenemos que orar hacia Él también. Hágase en mí tu voluntad. Y podemos pedir lo que queramos, ¿no? Siempre y cuando, ¿verdad? Ya estemos meditando, estemos conociendo, estemos cerca de la presencia de Dios de manera correcta a través de la sangre de Cristo y que nuestros deseos estén alineados para que podamos ver. Y la última cosa que quiero decir es que deberíamos de orar con cierta expectación, ¿no? Recordando siempre que la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí, ¿no? De maneras extraordinarias que de repente ni siquiera pensamos, ¿no? La oración es una resignación estoica, no es así de pues estoy aquí, pues aquí me espero y a ver qué, ¿no? La oración, cuando es incorrecta, Dios nos dice que no. Cuando es el momento incorrecto también, nos pide que esperemos a lo mejor un poco más de tiempo. Si estamos en lo correcto, si no estamos en lo correcto, Dios nos dice que hay que crecer y que madurar. Cuando la petición y el momento son adecuados, Dios nos da un sí, ¿no? Entonces, la gran bendición en la oración no es lo que Dios nos da, no es lo que Dios nos pueda ofrecer, sino Dios mismo en nosotros y con nosotros. Esa es la bendición de la oración. Y es que de verdad a veces no lo contemplamos así. Creemos que la oración es, bueno, yo oro y pido y esto, y nos olvidamos que estamos ante la misma presencia de Dios. Eso se nos ha olvidado muchas veces. Entonces, la bendición en las oraciones no es lo que Él te pueda dar, sino la bendición de su presencia. Cuando uno ora entonces en nombre de Jesús, tiene que orar con cierta expectación y cierta esperanza también. Recuerdan también, por ejemplo, el texto en Lucas 11, a partir del versículo 1, cuando sus discípulos le piden, enséñanos a orar, ¿no? Y tenemos ahí lo que viene siendo la oración modelo, de la que se ha hablado muchas veces, y en este momento no voy a tocar ese tema, sino más bien quiero hablar de que ellos estaban familiarizados con la oración, si lo vemos así. Ellos sabían lo que era la oración. Ellos no necesitaban que Jesús les enseñara, porque ellos eran judíos. Y ellos entonces, desde los 5 años, estaban en la sinagoga recibiendo una educación espiritual. Ajá. Entonces ellos sabían lo que era la oración. Ellos memorizaban entonces esas instrucciones en la sinagoga, escuchaban las oraciones de los rabinos, las oraciones de los fariseos, las repeticiones de los sacerdotes. Ellos sabían lo que era la oración en sí. Pero sin embargo había algo diferente en las oraciones de Jesús que a ellos les provocó ese enséñanos a orar. Ajá. Ellos ya habían visto que los hábitos de Jesús y los resultados en la vida de Jesús, eso era lo que ellos querían aprender, lo que ellos querían también para sus vidas. Ajá. Entonces, los hábitos de Jesús, bueno, también ya los conocemos y eso solo los voy a mencionar. Se apartaba a lugares desiertos a orar, subía a los montes a orar, pasaba la noche orando, muy de madrugada con su rostro inclinado y muchos otros versículos que pudiéramos mencionar. Entonces, en realidad los discípulos lo que querían era eso, aprender de los hábitos de Jesús, viendo lo glorioso que fueron esos resultados. Ellos tenían que prepararse para lo que vendría en su vida en sus últimos días de Jesús,
Y ellos fueron testigos de eso, ¿no? De todo lo que pasó en Getsemaní, de las pruebas que iba a sufrir Jesús, los azotes, el abucheo de la gente, el horror de la cruz y el silencio del sepulcro. Los discípulos tenían que estar preparados para eso. Entonces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Deberíamos de pedir esa misma petición debería ser en nuestra vida. Enséñanos la manera correcta de orar. Se supone que eso es lo que estamos aprendiendo a través de estas clases, ¿verdad? Haciéndolo de manera efectiva y de manera correcta. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que estar preparados para las situaciones que pudieran venir. Entonces la oración es la única manera que podemos solicitar esa ayuda a través, como lo vuelvo a repetir, de conocer su voluntad a través de la meditación, porque no hay otra manera en realidad, ¿no?, de que Dios se pueda comunicar con nosotros. Entonces ahora, de una manera práctica, así, 4 cosas que puedes hacer, ¿no? La primera, ora. Es que se aprende haciendo nada más, ¿no? Como el nadar. Puedes leer muchos libros acerca de la natación, pero no vas a aprender a nadar hasta que te avientas al agua. Entonces, tienes que orar y entre más ores, más vas a aprender a hacerlo. Tienes que insistir, porque cuando se persevera, se alcanza. Tienes que tener paciencia, ya que al pedir, recibes. Y tenemos que manejar una actitud positiva, ¿no? Y eso nos va a decir, a bendecir en el acto de aprender a orar. Y es que la actitud positiva es bien importante porque cuando de repente llevas determinado tiempo orando y dices, es que no pasa nada, es que mejor ya no oro por eso, es que hay cosas que ya se han tocado en otras clases, ¿no? Entonces, tu actitud hacia la oración nunca debe de desmayar, ¿no? Tenemos que estar siempre orando, siempre, siempre, sea la respuesta que sea. Y como decíamos la clase pasada, la voluntad de Dios se va a cumplir, la ores o no. Como les decía yo, ¿verdad? Cuando estaba en Irapuato, yo la verdad es que yo oraba para venirme, ya me quería venir a mi casa. Y Dios dijo, no, creo que 1 año y medio todavía te falta. Entonces, los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Pero cuando nosotros conocemos su voluntad, es mucho más sencillo recibir esas respuestas, ¿no? Entonces, pues, no sé si ustedes se dan cuenta que para mí el enseñar y todo es como que mi pasión y hablo y digo, entonces ya terminé. Creo que lo hice muy rápido, pero me apasiona tanto que quiero decir tantas cosas. Entonces espero que no haya ninguna duda, alguna cosa, y si alguien tiene algo que comentar, pues está Betty y Ale Aranda a su disposición. Gracias, Nelly. Lo que pasa es que yo sí quisiera añadir a lo que ahorita nos enseñaste o nos mostraste, que en Romanos 12:12, sobre la constancia, ¿no? Como dice Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración, ¿no? O sea, ¿cómo es que necesitamos perseverar? O sea, eso no es algo de que, no, pues ya es como dejarle de hablar a tus papás, ¿no? O sea, de la nada, así, o a mis hijos les dejo de hablar. Hoy amanecí con ganas de no hablarles, ¿no? Entonces sí creo que ahorita estos lunes que hemos visto sobre la oración, porque recordemos que esto es una charla, o sea, todas necesitamos, qué buen tiempo estás dejando, Nelly. La verdad creo que es muy buena dinámica, a lo mejor no la preparaste, pero es muy buena dinámica, porque sí nos gustaría en lo personal, porque como dices, no estamos como periquitos, sino que tenemos también que escuchar, porque ustedes también edifican muchísimo estas clases, estas enseñanzas. Entonces, y con lo que ahorita pues nos mostró Nelly, está bastante claro, bastante completo, pero sí como es que tenemos que ser constantes en la oración, o sea, no nada más hay tantas maneras de orar como pues de agradecimiento, como lo veíamos en el sermón, ¿no? O lo hemos visto, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Simplemente levantarte, abrir los ojos, decir gracias porque respiro, a lo mejor no estoy muy bien de salud, pero estoy mejorando o estoy en tratamiento o lo que quiera, pero estoy viva o me permitiste abrir los ojos, ¿no? Simplemente por eso, o sea, o vienes manejando y gracias porque pues no he tenido ningún accidente, me estás guardando, gracias porque están mis hijos, gracias por mi marido, gracias. Entonces son tantos motivos por qué orar que pues la verdad es que seamos constantes en la oración no nos va a costar mucho trabajo, ¿no?
Pero bueno, esa es mi participación. Ahora las queremos escuchar a todas. Sí, en realidad lo del tiempo no estaba preparado, pero pues aprovechenlo. Es un buen momento de aprovecharlo. Y sí, en realidad nos gustaría escucharlas a todos. Ale Maqueda quiere decir algo también. Lucina, dinos. Sí, buenas tardes a todas. Yo creo que, no creo, es así. Yo creo que una oración a veces puede ser cortita, pero sustanciosa. O sea, podemos decir, por eso decía Jesús en el Evangelio de Mateo, le dice a sus discípulos, enséñanos a orar, y les dijo, Jesús les dio el patrón de Padre nuestro que estás en el cielo, siempre exaltando a Dios, ¿no? Agradecimiento. Hay veces, como dice Ale, pues nos levantamos, ¿no? Yo también lo primerito que hago es abrir los ojos, gracias Dios por este día. Lo primerito, así, abriéndolos. Y ya después sobre el transcurso, gracias, como dice Ale, gracias porque me has cuidado a la hora de la comida, cuando tenemos un problema también, Dios mío, dame la sabiduría para decir lo que tengo que decir, confiar en Él, Padre, ayúdame a confiar en ti, y siempre exaltando a Dios, y luego dando gracias, siempre en acción de gracias también, gracias por lo bueno, por lo malo, en enfermedad, en salud. Yo creo que en cada momento Dios está en nuestros pensamientos y así debe de ser. Y como nosotros, pues a veces dice uno, nos gusta que nos agradezcan las cosas, continuas a Dios, yo creo que también Él agrada, ¿no? Que nosotros nos gocemos en la oración. Ahora dice, un versículo dice, no recuerdo, dice que la oración del justo, pues ahora sí Dios la oye, ¿no? Entonces yo en un momento yo decía, ¿yo soy justa? Sí, claro, soy justa porque soy justificada por la sangre de Cristo. Entonces hay que entender muchas cosas, y entre más, dice una alabanza, entre más te conozco, Dios, quiero saber más de ti. Y en serio que son grandes cosas que se goza uno en Dios, y la confianza. Hay veces que yo tengo problemas, digo, Dios mío, ayúdame a confiar en ti totalmente. Ahora yo les cuento mi testimonio. Yo cuando en la pandemia que tuve una enfermedad grave, ¿no? Yo decía, me voy a morir. Yo decía, no sabía ni orar. Digo, Dios mío, ayúdame a orar. Me metí mucho en las cosas de Dios. Dije, no, ahora no oro así súper bien, pero Dios conoce mi corazón, y mi oración, y pues para todo que lo que yo hago sea para su gloria y honra. Pues ese es mi comentario, y pues siempre confiar en Dios, confiar en Él totalmente y agradecer en la acción de gracias. Eso es lo que yo puedo opinar en lo personal. Gracias. Gracias, Lucina. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? Abran sus micros. Está el foro abierto para todas. Yo. Ahorita buenas tardes, hermanas. Ahorita con el comentario que hacía Ale, muy acertado, de que como muchas veces cuidamos nuestra comunicación con las personas que amamos, ¿no? Con nuestro esposo, las que somos casadas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y la procuramos, la cuidamos, sabemos que es importante, que eso le agrada a Dios. Y haciendo la comparación que hizo Ale, ¿cómo podríamos dejar pasar por alto la comunicación con Dios, ¿no? O sea, de una manera tan sencilla, descuidarla y en algún momento pensar que no es importante, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, por alguna situación, y pasarlo por alto, tomarlo a la ligera, cuando realmente es el alimento del cristiano, ¿no? El tener esa comunicación, porque de esa manera es como aumenta tu fe, ¿no? Como te sostienes fuerte, como permaneces en el camino. Entonces, sí, definitivamente la oración es un elemento primordial en la vida de nosotros. No podemos quitarla de nuestra vida y pensar que nuestra relación
está bien con Dios. Entonces, sí, es básica. Y yo a veces platico con mi hija y le digo, a veces es muy fácil pensar o vivir una vida cuando estamos como todo muy cómodo, ¿no? Yo creo que todos tenemos esas etapas donde todo está bien, ¿no? Donde todo está muy tranquilo, no hay necesidad, no hay tribulación, no hay prueba, estamos muy tranquilos. Y, y qué fácil a veces es olvidarnos de que todo eso proviene de Dios también. Entonces, el dar gracias a Dios simplemente cuando estamos reunidos en familia tomándonos un té, un café, cuando ayer como Emanuel decía en el sermón, ¿no? O sea, con cosas tan simples, dar las gracias a Dios, darle la gloria a Él de una manera tan sencilla, tan simple, pero constante, todos los días, que todo lo que vemos, que todo lo que Dios nos permite hacer y no hacer, es gracias a Él. Entonces, el que seamos agradecidos a través de la oración, yo creo que eso es básico. O sea, la oración, tenemos infinidad de cosas que siempre hay que expresar a nuestro Dios, ¿no? Pero el ser agradecidos por todo lo bueno, por todos los momentos felices, llenos de gozo, sabemos que viene de Él y que a veces la comodidad no nos aleje de Él, de tener esa comunicación tan importante, tan vital para nosotros. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, Ale, por tu participación. Muy interesante. Ayer, o sea, bueno, quienes tuvimos la bendición, tuvimos que estarlo viendo vía Zoom nosotros, pero las imágenes que puso Manuel, ¿no? En el sermón, de ciertamente que hasta la naturaleza habla de las maravillas de Dios y que por eso tenemos que agradecer también, o sea, no, yo o sea, no me había caído el 20 tan, o sea, no había meditado en eso, como dijo Nelly, ¿no? O sea, no, como que no meditamos, no reflexionamos que hasta ver al cielo, ver las nubes hermosas, ver llover, ver nevar o ver el sol, lo que sea, dices, no juegues, o sea, son imágenes que pues se nos hacen tan cotidiano, ¿no? Y no es cierto, o sea, realmente nos lo permite Dios y qué maravilla, ¿no? La verdad es que sí es una bendición y es una relación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Aumentar algo, recuerden que esto es una charla entre mujeres. Entonces, ¿quién más quiere participar? Abran sus micros. Martita, ¿qué nos vas a decir hoy? Buenas tardes, pues ¿qué les diré? Mentiras no, nunca. El texto que primeramente Nelly dijo, Dios habiendo hablado de muchas maneras, es Hebreos 1:1. Bueno, nada más es una aportación cultural. Pues yo siempre he estado muy agradecida con Dios y creo que hay un método para orar, ¿verdad? No, no hay un método pues universal, pero sí un método pues que yo, Marta, he tomado como metódico. Primeramente agradezco, después pido perdón por si pequé, porque si pequé y por los pecados que aún me son ocultos. Ya después cuando siento que estoy a cuentas con Dios, pues empiezo mi oración de adoración, de alabanza, de exhortación al Señor, porque no puedo empezar a ser pedigüeña. Es imposible porque hay mucha gente que, Señor, te pido por mis finanzas, Señor, y te pido, y parece uno asadón, nada más para acá, para acá, para acá, y no pala. Hay que ser asadón y pala a la vez. ¿Por qué? Porque primero tienes que agradecer, pedir perdón, dar honra, gloria, alabanza, adoración, después ser intercesora. No podemos ser egoístas, como lo acaba de decir Nelly, y nada más pedir por nosotras. Señor, te pido por todos los de mi casa. Bueno, y los de afuera no merecen que tú los presentes delante de Dios en oración. Claro que sí. Yo primero pido por mí para estar agradable y a cuentas con el Señor para que sea oída mi oración. Después de ahí, pues hay una oración de intercesión por lo que tú quieras, a lo mejor por el vecino, por X. Y claro que sí, hay un montón de salmos que exaltan la creación de Dios, los árboles, las montañas, los pájaros. Hay un montón de salmos, y los hemos leído,
que exaltan la creación de Dios, las escribió, no sé si David o el otro que escribía también, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, pues ya después es la oración de gratitud, ¿verdad? Señor, gracias, hágase tu voluntad. No podemos nada más ser pedigüeñas. Sabemos que Dios nos escucha, no por nuestras obras, sino porque Él es amor y porque por su pura y santísima voluntad le dio por ser nuestro hermano mayor, nuestro padre, nuestro todo. Entonces, pues pienso que esa es una bonita manera de agradecerle al Señor, ¿verdad? Nada de, a veces son quejabanzas, te alabo, Señor, pero ay, te bendigo, pero no, pues o lo vas a alabar, lo vas a glorificar, lo vas a exaltar o le vas a pedir. Creo que todo tiene un orden, al menos es el método que su servidora usa. Bueno, espero que haya sido de edificación y si no, pues qué bueno que me dejan hablar. Dios les bendiga, gracias. Gracias, Martita. Gracias, claro que sí. Es de edificación. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere decir algo? ¿Algún testimonio? Y ahorita tocaba esta Martita el tema de interceder y ciertamente, ¿no? O sea, la oración intercesora, ¿no? O sea que bueno, yo estoy segura que Dios tiene control antes de que le pidamos seguramente. O sea, claro que la tiene, ¿no? Pero siempre el también pedir por otros es mostrar amor, es mostrar pues, agradecimiento, porque a lo mejor tenemos a esas personas en nuestras vidas o porque las estamos conociendo para que conozcan del Señor, o sea, tantas y tantas cosas, ¿no? Y que todo eso también da fruto, ¿no? Y de una u otra manera, pues es por voluntad de Dios. Entonces, definitivamente, este tema es tan, tan, tan amplio, tan grande, tan vasto, podemos sacar tantísimas cosas de aquí, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Si no, pues oramos para terminar. ¿Sí?